Bueno, antes de empezar, me gustaría hacer un repasito muy corto, así del panorama que estamos viendo, ¿no? Para que no se nos escape nada. Estamos metidos hablando de la semana número 70 de la profecía de Daniel. Una semana que está en el futuro, no como algunos creen que está en el pasado o que se vivió en el año 70, como creen los preteristas. Es una semana que está en el futuro porque los acontecimientos que ocurren en esta semana, por mucho que uno intente espiritualizarlos o alegorizarlos, usar alegorías, no hay manera de hacerlo, ¿no? No hay manera, aunque algunos, la verdad, ponen mucho empeño en ello. Bueno, una semana de años, 7 años. Estamos hablando de una semana de 7 años, donde hemos visto que ocurren muchos acontecimientos. Ya hemos visto el acontecimiento del arrebatamiento que, bueno, hay diferentes opiniones, unos opinan que fue a la mitad, a los 3 años y medio, otros opinan que es a los 3/4, otros que al final, y en principio la mayoría creemos y normalmente entre nosotros creemos que esto es al principio, ¿no? Al principio de esta semana de años, de estos 7 años, es cuando la iglesia va a ser arrebatada. Por lo tanto, la iglesia no estará en la tierra, no estará en la tierra durante todos los acontecimientos que estamos viendo. Entonces, ¿qué más? ¿Qué más cosas ocurren en esta semana? Hemos visto una actividad de varios personajes, del anticristo, del falso profeta, de Satanás, utilizando una especie de engaño. Hay una firma de un acuerdo de paz al principio de la semana también, que da comienzo a estos 7 años, un acuerdo de paz con los judíos, ¿no? Algo que, bueno, a todas luces parece imposible hoy en día, ¿no? Que los árabes y los judíos puedan firmar un acuerdo de paz, que el tercer templo pueda ser reconstruido. Pero para que se instaure el sacrificio y la ofrenda, tiene que estar el templo construido. Si no, no puede ser, no se podría realizar. Por eso, todos esos acontecimientos pertenecen al tiempo, algunos al tiempo antes de estos 7 años, como el tema del templo, o puede ser un poquito al principio o justo al principio. Esta es la situación. Así que estamos ahí metidos en los 7 años. Ya sabemos que el anticristo tiene un momento durante estos 7 años en que se manifiesta, o sea, se muestra al mundo como lo que es, uno que se quiere pasar por Dios sin ser Dios y sentarse en el lugar de Dios. Y ese momento es justo a la mitad de esta semana de años, de estos 7 años, y ese momento donde es profanado el templo y el anticristo se hace pasar por Dios y reclama la alabanza, se llama la abominación desoladora. Eso es lo que conocemos como la abominación desoladora. Lo que nos habla de lo que ocurrió en el siglo segundo antes de Cristo con Antíoco Epífanes es una sombra de lo que tenía que ocurrir. Es o una sombra o vamos a decir una profecía que se cumple en dos tiempos. Así que la abominación desoladora tiene un principio con Antíoco Epífanes cuando profana el templo, pero la principal profanación del templo la
la ocupará el anticristo. Vale, hay más acontecimientos en los que todavía no nos hemos metido, acontecimientos del cielo, y eso pues lo iremos viendo. Y ya nos hemos metido en el tema de los juicios. Los juicios que va a haber en estos 7 años. Hemos estado desarrollando los sellos, viendo cada uno de los 7 sellos. No hemos llegado al sexto, hoy nos meteremos en el sexto, y hemos dicho que los 4 primeros sellos, que si os acordáis, los 4 primeros sellos corresponden a los 4 jinetes del Apocalipsis, ¿no? El del caballo blanco, el del caballo negro, el del caballo bermejo y el del caballo amarillo. Los 4 jinetes del Apocalipsis se manifiestan en la apertura de cada uno de los 4 primeros jinetes. Uno tiene que ver con el engaño, con un engaño muy fuerte, muchísimo más fuerte que de lo que tenemos ahora, ¿no? El otro día estuve en Alicante y estuve con un joven que la verdad parecía que tenía interés, ¿no? por saber cómo aprovechar su vida, ¿no? Y una de las cosas que le pude aconsejar es decirle, mira, una de las claves de la vida de los jóvenes está en estar fuertes en la palabra de Dios, porque va a haber un engaño tan grande que solamente aquellos que conocen los pensamientos de Dios, que conocen la palabra de Dios, van a poder estar firmes, van a poder estar seguros, van a poder estar libres de tanto engaño, ¿no? Después de este engaño que representa el caballo blanco, viene el caballo bermejo representando la guerra, ¿no? Los conflictos, unos conflictos que habrá en la gran tribulación, en la primera parte de la tribulación, que serán conflictos importantes, muy importantes. Después de ese conflicto vendrá hambre y después vendrá muerte, ¿no? Como resultado de los conflictos y del hambre quedará un rastro de muerte muy increíble. Hablamos del 5.º sello, un sello un poco especial. Además, hicimos mención a varias cosas que suceden y decíamos que esas cosas no han sucedido otras como ellas hasta ese momento, porque las cosas que sucedan en la segunda parte de la tribulación serán cosas que nunca habrá visto el ser humano, mucho más grandes que algunas cosas que se podrán ver en la primera parte de la tribulación. Así que durante esos 7 años habrá cosas en los primeros 3 años y medio que asombrarán al mundo, y la gente dirá, nunca hemos visto algo como esto. Pero en la segunda parte de la tribulación habrá esas mismas cosas todavía mucho más importantes y mucho más dimensionadas. Así que son una cantidad de acontecimientos. Bueno, ¿y por qué así? ¿Por qué todo esto? Dios ha dado un tiempo a los hombres, un tiempo a la iglesia para convertirse. Hay un tiempo para los gentiles que acabará cuando Cristo venga. Y tiene que haber necesariamente un juicio. Es todo lo que viene profetizándose en muchos de los libros del Antiguo Testamento. Todo el juicio que va a haber en estos 7 años. Especialmente hay un juicio. Y esa es la curiosidad del 5.º sello que vimos el otro día, donde el 5.º sello no nos encontramos a ninguno de los jinetes del Apocalipsis,
trayendo hambre o muerte o guerra o engaño, sino nos está hablando de las almas de los mártires, de gente que está orando, que llena las copas de incienso, llenándolas de oraciones. Pero, ¿por qué están orando? ¿Qué es el motivo de su oración? Bueno, si os acordáis, la semana pasada hablamos un poquito de los salmos imprecatorios, que eran salmos que a la gente le sorprende, porque son salmos de cuando David pide venganza en contra de sus enemigos. Y aquí está pasando lo mismo. Las almas de los mártires están clamando, están pidiendo que haya juicio. ¿Hasta cuándo claman? ¿Hasta cuándo? Así que todos los juicios que ocurren no es algo que a los cristianos, y cuando digo cristianos tengo que explicarlo un poco más adelante, porque supuestamente la iglesia ha sido arrebatada al principio. Entonces, ¿cómo es que hay cristianos aquí? Bueno, lo vamos a ver ahora. Los cristianos van a clamar por juicio. Van a clamar por juicio. Van a ver esto como algo que saben que la palabra les tenía avisados. Saben que esto principalmente va a tener que ver, todos estos juicios, con los moradores de la tierra, que es el nombre que se usa en Apocalipsis para denominar a los incrédulos, ¿no? Va a haber un juicio sobre los incrédulos, los que han rechazado. Y además es que va a ser muy fuerte, porque uno piensa, pero viendo todo este juicio, ¿no se arrepienten? Pues la respuesta es que no se arrepienten. Van a seguir, habrá gente que sí, habrá algunos que sí, pero no una gran mayoría, sino que nos sorprenderá ver tanta gente que va a seguir en su adoración al anticristo, que van a tener miedo, van a estar temblorosos y temerosos, que van a querer estar escondidos, van a gritar a los montes que les escondan, que caigan sobre ellos para esconderlos, pero no se arrepentirán. No se arrepentirán. Y aquí ya entramos en el sexto sello. En el sexto sello, y luego explicamos esto de los cristianos, en el sexto sello, Dios actúa solo. Ya hemos visto en las otras actuaciones cómo hay conflictos entre los hombres, guerras, hambres, y en todo esto tienen que ver los hombres. Tiene que haber una mala administración, un enriquecimiento de unos pocos y la pobreza de muchísimas personas. Así que estamos en el tiempo, el sexto sello se está abriendo ya en la segunda mitad de la tribulación, o lo que es lo mismo, se está abriendo en la gran tribulación. El sello número 5 se abre justo en el medio, ahí justo en el medio, bueno, ahí en ese margen. Y el sexto sello ya es un sello que se abre en la gran tribulación. Ya la abominación desoladora está instaurada. El anticristo está en su sitio reclamando adoración. El falso profeta habrá construido una estatua que hablará y que está reclamando adoración. Y el que no adora y no se le pone la marca de la bestia, no podrán ni comprar ni vender. Habrá un caos ahí en la economía también. Y al final será perseguido y será muerto.
va a haber una persecución de esos cristianos. Hay unos cristianos de la tribulación, vamos a llamarles así. Así que nos empieza a hablar en el versículo 12 del capítulo 6 de Apocalipsis, capítulo 6, versículo 12. Miré cuando abrió el sexto sello, y aquí hubo un gran terremoto, y el sol se puso negro como tela de cilicio, y la luna se volvió toda como sangre. Las estrellas del cielo cayeron sobre la tierra, como la higuera deja crecer sus higos cuando caer sus higos cuando es sacudida por un fuerte viento. Y el cielo se desvaneció como un pergamino que se enrolla, y todo monte y toda isla se removió de su lugar. Y los reyes de la tierra, y los grandes, los ricos, los capitanes, los poderosos, y todo siervo, y todo libre, se escondieron en las cuevas y entre las peñas de los montes. Y decían a los montes y a las peñas: caed sobre nosotros y escondednos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono y de la ira del Cordero, porque el gran día de su ira ha llegado, y ¿quién podrá sostenerse de pie? Vale. Esto ya es profetizado, todos estos acontecimientos que suceden del sexto sello. No vamos a entrar en cada cosa o cómo se puede plantear cada cosa, porque estaríamos mucho tiempo, pero lo que sí diremos que estos acontecimientos del sexto sello ya están profetizados en el Antiguo Testamento, en el libro del profeta Joel. Y también lo vemos en el capítulo 24 de Mateo, que hace una especie de paralelo con todo lo que estamos viendo hoy. En el capítulo 24 de Mateo, si os fijáis, en el versículo 29, nos dice: e inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor, y las estrellas caerán del cielo, y las potencias de los cielos serán conmovidas. Aquí habla de estos acontecimientos sobrenaturales que anteceden, que ya anuncian la proximidad de la venida de Cristo. El sol convertido en tinieblas, la luna en sangre, todo esto son cosas que afectan a todos los aspectos de la vida. No son solo acontecimientos espectaculares en el cielo, sino que son cosas que afectarán todo el desarrollo de la vida. Después habla de las estrellas que caerán en la tierra. Estrellas también pues, se pueden referir a satélites o meteoritos. Satélites, no hablo de satélites de los nuestros, sino satélites como la Luna, ¿no? O como satélites que orbitan alrededor de los planetas. El quinto desastre habla de una atmósfera que se desvanecerá. Bueno, ¿qué significa todo esto? O sea, esto es algo que mira el resultado que tiene, lo hemos visto en Apocalipsis. La gente decían a los montes y a las peñas: caed sobre nosotros y escondednos. O sea, preferían que les ocultaran, estar escondidos en las cuevas, en las hendiduras de las peñas, para no ver especialmente la cara
del rostro de aquel que está sentado sobre el trono y de la ira del Cordero, ¿no? O sea, estaban viendo cosas tan sobrenaturales, pero esto es lo sorprendente. Caed sobre nosotros los montes y las peñas, escondednos del rostro, pero no se arrepintieron. Vemos que no hay un arrepentimiento. Después habla de todo monte y toda la isla que se removerá. Imagínate todos estos acontecimientos así, seguidos, uno detrás de otro. Me viene a la memoria en 1755, me parece. Esto Pedro me lo confirmará, si está aquí, ahora no le veo. En Lisboa hubo un gran terremoto. Un terremoto en el mar, un terremoto que tuvo su epicentro en el mar. Y esto trajo una destrucción a la ciudad de Lisboa. Pero cuando acabaron los efectos del terremoto, se creó, por el mismo terremoto, creó un tsunami. Y el tsunami arrasó con una parte todavía más grande de la ciudad. Y después de un terremoto y un tsunami, ¿qué crees? ¿Que acabó ahí la historia? Pues no, un incendio acabó con el resto que había de la ciudad, ¿no? Así que tenemos en la historia acontecimientos que destruyeron una ciudad entera, pero esto no es comparable en absoluto con lo que estamos hablando aquí en este sexto sello. Como he dicho, todos los sellos tienen de alguna manera, o la mayoría de ellos, su correspondencia con Mateo 24. Si vamos a Mateo 24, también, bueno, es el versículo que hemos leído antes, perdón. Seguimos. Después de esto, ¿qué pasa? Después del sexto sello, después de todos estos acontecimientos, no viene el séptimo sello seguidamente, sino que hay como una especie de paréntesis, aparentemente, o por lo menos bíblicamente nos lo enseña. Y aquí el capítulo 7 de Apocalipsis, si te das cuenta, ¿qué hace en el capítulo 7 el escritor, ¿no? Nos está hablando de todos estos acontecimientos y antes de entrar en el séptimo sello, nos habla de estos dos grupos de personas. Aquí, uno, ¿quién? Los 144.000, ya hemos hablado de ellos, 144.000, que son los judíos, que serán sellados, judíos que estarán dedicándose por todo el mundo evangelizando. Y luego mira, versículo 9 del capítulo 7 habla de una multitud vestida de ropa blanca. Después de esto miré y aquí una gran multitud, de la cual nadie podía contar, de todas naciones, tribus, pueblos y lenguas, que estaban delante del trono y en la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas y con palmas en las manos. ¿Quién son estos? ¿Quién son estos? Pues estos son esos cristianos que se han arrepentido en el tiempo de la tribulación. Se han convertido, se han hecho cristianos en el tiempo, durante estos 7 años, por la predicación de los 144.000, por darse cuenta de algo, por las razones que sean, ¿no? Bueno, sabemos que al final el arrepentimiento es una obra del Espíritu, o sea que de alguna manera Dios sigue salvando durante todo el tiempo, aunque la iglesia ya no está. Y aunque estos 7 años, vamos a decir, son años de juicio, especialmente para los
moradores de la tierra, pero el Señor sigue salvando y sigue salvando de la misma manera, a través de la fe en el Señor Jesús. Así que, y creo que en el milenio pasará lo mismo. El Señor seguirá salvando y salvando de la misma manera que ha salvado siempre, a través de la fe en el sacrificio de Jesús en la cruz. No va a haber otro método de salvación. Así que vemos este paréntesis que hay entre el sexto y el séptimo sello, ¿no? Para hablarnos de estos dos grupos de personas, como diciendo, bueno, en medio de todo esto hubo gente, hay gente que se convirtió, hay gente que ha sido escogida, sellada. Y ya entramos en el séptimo sello. El séptimo sello empieza de una manera diferente que todos los demás. Todos los demás hay voces, truenos, hay escuché, pero aquí hay silencio. Es una cosa diferente a todos. Hay un silencio durante media hora. Y bueno, ¿qué vemos aquí en la apertura de este séptimo sello, ¿no? Bueno, pues vamos a ver algunas cosas. Que en este séptimo sello, perdón, este séptimo sello engloba dentro de él, vamos a decir, dentro de este, no sé cómo decirlo, tiempo, están las 7 trompetas y las 7 copas. No es que hay un tiempo para los 7 sellos, que sí que los 7 sellos pueden ser consecutivos, uno tras otro, pero ya a partir de aquí no. Ya después del séptimo sello, ya aquí este séptimo sello, no hay un juicio específico del séptimo sello, sino lo que nos habla ya en el séptimo sello es de las 7 trompetas y de las 7 copas, ¿no? Entonces, aquí habla de unas cuestiones y primero habla de la primera trompeta. Un momento que quería comentar algo. Bueno, esto porque sí que me lo han preguntado muchas veces y bueno, pues siempre es bueno recordarlo. Algo que viene aquí en el capítulo 24 de Mateo, que ya todo esto tiene que ver con este séptimo sello, todo lo que está diciendo aquí. Enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta. Y en el versículo 40 y 41 nos da esta descripción, o nos dicen estas dos cosas. Entonces, en ese tiempo, estarán 2 en el campo, el uno será tomado y el otro será dejado. 2 mujeres estarán moliendo en un molino, la una será tomada y la otra será dejada. Esto ya, bueno, estamos hablando de prácticamente del final de este séptimo sello, de ya cuando llega la cercanía al juicio de las naciones, que va a haber al final de estos 7 años. Pero muchas veces cuando se lee esto, la primera interpretación que se hace es pensar en el arrebatamiento, que aquí está hablando de que uno será tomado, como que es uno que es arrebatado y el otro será dejado. Pero hay que ver dónde estamos leyendo. Estamos al final de la tribulación. Entonces, no puede ser que el que sea tomado para arrebatamiento, para salvación. Es precisamente lo contrario. El que es
tomado es para juicio y el que se queda es para entrar con Cristo al milenio. Así que esto es algo que es bueno tenerlo claro. En estos versículos 40 y 41, el que es tomado no es para salvación, es para condenación. Y el que es dejado porque es salvo y entrará con Cristo al milenio. Eso. Entonces, a ver qué tiempo. Tenemos 10 minutos. Las 7 trompetas. Versículo 7 del capítulo 8 de Apocalipsis. El primer ángel tocó la trompeta y hubo granizo y fuego mezclado con sangre que fueron lanzados sobre la tierra, y la tercera parte de los árboles se quemó y se quemó toda la hierba verde. El segundo ángel tocó la trompeta y como una gran montaña ardiendo en fuego fue precipitada en el mar, y la tercera parte del mar se convirtió en sangre. Y murió la tercera parte de los seres vivientes que estaban en el mar, y la tercera parte de las naves fue destruida. El tercer ángel tocó la trompeta y cayó del cielo una gran estrella ardiendo como una antorcha, y cayó sobre la tercera parte de los ríos y sobre las fuentes de las aguas. Y el nombre de la estrella es Ajenjo. Y la tercera parte de las aguas se convirtió en ajenjo, y muchos hombres murieron a causa de esas aguas, porque se hicieron amargas. El cuarto ángel tocó la trompeta y fue herida la tercera parte del sol y la tercera parte de la luna y la tercera parte de las estrellas, para que se oscureciera la tercera parte de ellos y no hubiese luz en la tercera parte del día y asimismo de la noche. Y miré y oí a un ángel volar por el medio del cielo diciendo en gran voz: ¡ay, ay, ay! De los que moran en la tierra, de los moradores en la tierra, a causa de los otros toques de trompeta que están para sonar los 3 ángeles. El quinto ángel tocó la trompeta y vi una estrella que cayó del cielo a la tierra, y se le dio la llave del pozo del abismo. Y abrió el pozo del abismo y subió humo del pozo como humo de un gran horno, y se oscureció el sol y el aire por el humo del pozo. Y del humo salieron langostas sobre la tierra, y se les dio poder como tienen poder los escorpiones de la tierra. Y se les mandó que no dañasen a la hierba de la tierra, ni a cosa verde alguna, ni a ningún árbol, sino solamente a los hombres que no tuviesen el sello de Dios en sus frentes. Y les fue dado que no los matasen, sino que los atormentasen 5 meses. Y su tormento era como tormento de escorpión cuando hiere al hombre. Y en aquellos días los hombres buscarán la muerte, pero no la hallarán, y ansiarán morir, pero la muerte huirá de ellos. El aspecto de las langostas era semejante a caballos preparados para la guerra. En las cabezas tenían como coronas de oro. Sus caras eran como caras humanas. Tenían cabello como cabello de mujer, sus dientes eran como de leones. Tenían corazas como corazas de hierro, el ruido de sus alas era como el estruendo de muchos carros de caballos corriendo a la batalla. Tenían colas como de escorpiones y también aguijones, y en sus colas tenían poder para dañar a los hombres durante 5 meses. Y tienen por rey sobre ellos al ángel del abismo, cuyo nombre es hebreo, en hebreo es Abadón y en griego Apolión. El primer ay pasó, aquí vienen aún 2 ayes después de esto.
El sexto ángel tocó la trompeta y oí una voz de entre los 4 cuernos del altar de oro que estaban delante de Dios, diciendo al sexto ángel que tenía la trompeta: desata a los 4 ángeles que están atados junto al gran río Éufrates. Y fueron desatados los 4 ángeles que estaban preparados para la hora, día, mes y año, a fin de matar a la tercera parte de los hombres. Y el número de los jinetes, de los ejércitos de los jinetes, eran 200 millones. Yo oí su número. Así vi en visión los caballos y a sus jinetes, cuando tenían corazas de fuego, de zafiro y de azufre, y las cabezas de los caballos eran como cabezas de leones, y de su boca salían fuego, humo y azufre. Por estas 3 plagas fue muerta la tercera parte de los hombres por el fuego, el humo, el azufre que salía de la boca. Pues el poder de los caballos estaba en su boca y en sus colas, porque sus colas, semejante a serpientes, tenían cabezas y con ellas dañaban. Y los otros hombres que no fueron muertos con estas plagas, ni aun así se arrepintieron de las obras de sus manos, ni dejaron de adorar a los demonios y a las imágenes de oro, de plata, de bronce, de piedra y de madera, las cuales no pueden ver, ni oír, ni andar. Y no se arrepintieron de sus homicidios, ni de sus hechicerías, ni de su fornicación, ni de sus hurtos. Vamos a dejarlo aquí. Pero con este último versículo que nos hace reflexionar, o sea, hemos visto un juicio increíble de ser devastada la mayor parte de la humanidad, de la mayor parte del mar, pero aún así la gente no se arrepintió. Para que podamos ver, ¿no?, la dureza del corazón del hombre. Y esto me hace pensar en una cosa, ¿no?, y con esto termino, ¿no? Cuando alguien viene a la iglesia o un chico viene a ingresar a un centro y después de un tiempo tiene un arrepentimiento, reconoce su pecado, se arrepiente, tenemos que darnos cuenta del milagro tan grande que estamos observando. Es una cosa tan imponente ver a un ser humano que ya estamos viendo, lo estamos viendo y leyendo aquí en la Escritura, que el ser humano es capaz de endurecer su corazón y seguir adorando a los demonios, a pesar de saber que el juicio es de Dios. La gente sabrá que este juicio es de Dios y sabrán porque reconocerán, verán el rostro de la ira del Cordero, ¿no? Verán al Hijo de Dios sentado, juzgando y trayendo todo este juicio sobre las naciones. Pero claro, ¿no?, a veces nos viene este sentimiento de decir, ¿no podría ser de otra manera? Y no podría ser de otra manera. No, no puede ser de otra manera. Es más, date cuenta que si nosotros estuviéramos allí, estaríamos, o sea, si fuéramos de esos salvos de la gran tribulación, lo correcto sería que estuviéramos como ellos, orando, porque Dios derrame juicio, porque Dios acabe ya con toda esa injusticia, con todas esas cosas, porque Dios ha dado su palabra, ha dado a su Espíritu Santo, ha dado a la Iglesia, a este mundo, para que predique el Evangelio. Por eso nuestro papel como Iglesia también es tan importante, no solamente el hecho de ir y escuchar alguna buena predicación y edificarnos personalmente, sino la necesidad que tiene el mundo de conocer la verdad, de conocer a Cristo, porque estos tiempos, bueno, hay cosas que tienen que suceder antes.
pero estas cosas sucederán. Y ojalá que nosotros, en el mejor de los casos, lo estemos viendo desde el cielo, ¿no? Y si lo estamos viendo desde el cielo, estaremos diciendo amén, porque es la voluntad de Dios, porque es lo que Dios ha determinado. Dios está manifestando su misericordia, su gracia, su bendición sobre nosotros, sobre la humanidad, sobre un mundo pagano, incrédulo, violento, lleno de conflictos, lleno de ira. Dios todavía tiene misericordia y nos da avisos. A veces salen personajes como Hitler o como no sé quién que nos hacen ver la capacidad de maldad que puede tener un hombre. Y otra cosa que nos hace ver es que nosotros, en potencia, podemos ser capaces de tanto mal si no hubiera sido por la misericordia de Dios. Si hoy estamos aquí, es que un milagro grande ha ocurrido en nuestras vidas. Así que digamos gloria a Dios todos, porque un milagro grande ha ocurrido en nuestras vidas, que estamos aquí y no estamos como esta gente adorando demonios, adorando al anticristo, adorando al mundo. O sea, nosotros somos grandes privilegiados. Así que concluyo esta reunión diciendo gloria a Dios. Amén.